Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Hoja en Blanco. La página que comenzamos a llenar hoy fue mencionada levemente en el programa pasado, en el estreno, cuando hablamos de residuos, del contenedor de la esquina y también de quienes terminan precisamente viviendo de lo que nosotros descartamos. Se trata de una problemática social que nos toca a la puerta de nuestra casa y no estoy hablando en sentido figurado ni en sentido metafórico. Literalmente llama a nuestra puerta y termina muchas veces tocando el timbre. Hablo de los bichicomes, los indigentes, las personas en situación de calle. Porque sí, con el paso del tiempo hemos mejorado mucho la forma en la que nos referimos a ellas para evitar connotaciones despectivas. Pero lo que no hemos podido cambiar casi en nada es la situación tan penosa que atraviesan. Cambiamos el significante, es decir, las palabras, pero no hemos cambiado así el significado, los sentidos que están detrás de ella. De hecho, perfectamente podríamos decir hasta que hemos retrocedido muchísimo como sociedad en cuanto a la sensibilidad y a cómo nos paramos, ya no como solamente una cuestión humana, sino también en qué posturas y acciones tomamos con las personas que están atravesando estas situaciones. Te invito, en este momento, en este hoja en blanco, hagamos un poco de memoria. Una memoria reciente, ni siquiera es que hay que irse demasiado hacia atrás. En junio de 2020, acá nomás en la Ciudad Vieja, prendieron fuego a una persona que dormía en la calle junto a todas sus pertenencias. La víctima de ese hecho tan escalofriante fue Andrés Vargas, quien salió vivo de milagro. No, obviamente sin consecuencias. Quedó con el 30% de su cuerpo quemado, perdió 8 dedos y además quedó sordo. Recién un año y medio después del atentado pudo volver a pararse, pero obviamente que tiene una dependencia muy grande para el resto de su vida. Y allí es donde cuenta con la ayuda de su hermana Teresita. El agresor fue encontrado y finalmente además fue condenado a más de 5 años de prisión en un juicio abreviado. Pero lo más doloroso de toda esta situación es que cuando contó por qué lo había hecho, dijo que simplemente pasaba caminando por ahí y vio la oportunidad de hacerlo. Sin palabras. Y si nos venimos más acá en el tiempo y también más acá hasta físicamente donde estamos los estudios de la radio, en otro hecho que además se dio en noviembre del año pasado, en 2024, hace apenas unos meses, un joven iba caminando con su familia por Durazno y Gutiérrez Ruiz cuando tropezó y cayó sobre una hilera de pinchos de la fachada de un edificio. Facundo estuvo casi un mes hospitalizado en CTI por las graves heridas cerebrales que sufrió hasta que finalmente falleció. Esas dagas metálicas que se llevaron la vida de un muchacho de apenas 30 años no estaban ahí por casualidad. Son parte de lo que se denomina arquitectura hostil o anti-mendigo, una forma neofascista de disciplinamiento del espacio público que no hace más que promover la segregación. Hay personas que toman ese tipo de decisiones, como esta que les estoy contando, de poner pinchos, dagas en la fachada de una casa, de una vereda, de un edificio. Toman decisiones como las de prender fuego a alguien en la calle o la de instalar la arquitectura hostil, que es un nombre demasiado simpático, diría, para lo que termina siendo. Y esta arquitectura es capaz incluso de lastimar a cualquiera, como vimos en el caso de lo que ocurrió con Facundo. Hago énfasis en lo de a cualquiera, porque estos hechos claramente se cimentan sobre la exclusión, la construcción de un ellos contra nosotros. Una visión tan míope de nuestra realidad que en su sed de violencia arremete contra lo más básico del sentido común y coloca armas contra ese supuesto ellos por donde caminamos los supuestos nosotros. Parecen ya haberse pasado todos los límites. Si miramos incluso a la Argentina, ahí les propongo cruzar el charco, pero seguimos estando bastante cerca, tenemos el caso, por ejemplo, de hasta hace 2 semanas, nada más con lo que decía Ramiro Marra. ¿Se acuerdan de Ramiro Marra? Ese pseudo pensador libertario de tan baja calaña intelectual que ya ni siquiera forma parte de la libertad avanza, lo que es mucho decir, se imaginarán. El que hace unos años se hizo viral recomendando ahorrar
en latas de atún. Bueno, ese candidato, fondo de olla absoluto de la política argentina, sacó menos del 3% de los votos. Afortunadamente no llegó a conseguir una banca en la legislatura porteña, pero igual estamos hablando de casi un 2,6%. Nada despreciable en cuanto a número de personas que lo votaron. Y basó su campaña en eliminar lo que él llama los fisuras y también a los trapitos, como le decimos acá, cuidacoches. Sin ningún prurito fue su eslogan principal de campaña. Los límites de lo humanamente aceptable parecen haberse ido corriendo cada vez más. Y las soluciones también parecen quedar cada vez más lejos en un horizonte que se nos escapa. Sobre todo porque nunca terminamos de hacernos cargo de que estas condiciones de la exclusión las generamos nosotros, el mismo nosotros, del que algunos quieren sacar pecho para ponerse en el lugar de agresores, pero nunca en el de asumir las grietas del sistema social y las ciudades insostenibles que habitamos, porque este es fundamentalmente un fenómeno de las ciudades. Claro, el problema nunca va a estar ni cerca de resolverse si, lejos de tender la mano a quien está pasando mal, elegimos la mezquindad de pensar que no son de la misma especie que nosotros, los miramos como unos extraños, haciendo de cuenta que podemos pasar al lado de personas de forma completamente indiferentes, como si fueran invisibles. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Puede parecer que estamos cambiando abruptamente de estilo, que nos queremos poner románticos o melosos, pero en realidad, más allá de eso, con este tema ochentoso de Phil Collins, Another Day in Paradise, está inspirado y la letra habla justamente de las personas que habitan la calle y que no tienen un hogar. Para hablar de personas en situación de calle, en esta oportunidad traemos dos invitados. Recibimos a Sofía Lanz, que es licenciada en comunicación y bailarina. Desde el año 2019 realiza actividades de extensión e investigación junto al colectivo NITEP. Sofía, ¿cómo andás? Hola, gracias. Y también a Santiago Zorrilla, que es trabajador social y docente del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Su línea de trabajo es sobre las políticas de asistencia y la intervención con personas en situación de calle. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Ambos integran el equipo de trayectorias de la Universidad de la República, que actualmente desarrolla el núcleo interdisciplinario Trayectorias en Situación de Calle, en el que se desarrollan distintas actividades de extensión, enseñanza e investigación sobre las desigualdades y conflictos en torno a la situación de calle. Así que qué mejor que recibirlos a ellos, parte de nuestra casa de estudios de la Universidad de la República, y que vienen trabajando con la temática que queremos abordar hoy. Para arrancar, voy a preguntarles sobre el tema de los prejuicios, porque creo que en esto que hablábamos incluso al arranque del programa, de que hay un ellos, un nosotros, la construcción de prejuicios tiene mucho que ver con eso de quién creo que soy yo, quién creo que es el otro, qué cosas hace. ¿Qué prejuicios existen y operan con respecto a las personas en situación de calle? A ver quién rompe el hielo. Bueno, empiezo y nos complementamos. Dale. Creo que estamos como acostumbradas como sociedad de asumir que las personas toman decisiones con esta idea, ¿no?, de que somos libres de decidir algunas cosas, y entonces cargamos a las personas que están en situación de calle, pero en otras, cuando son exitosos también, de que fueron las decisiones que fueron tomando en su vida, como si fueran elecciones que podemos tomar libremente, las que nos van llevando a distintos lugares. Entonces, uno de los primeros prejuicios es creer que la persona es culpable y que tomó la decisión y que está en la calle porque quiere o porque lo que se le brinda no le viene bien, digamos, ¿no? Esa es, por ejemplo, una, pero también después hay
cómo se trata el tema y cómo se signa el tema, ¿no? Vos lo decías hoy, también muchas miradas, ¿no? Por ejemplo, cuando salen a los medios los distintos números o las distintas miradas y perspectivas sobre las personas, en general eso se las enjuicia, se las encierra en números engañosos, donde aparentemente todas las personas o el 50% de las personas, no sé, consumen tal sustancia, ¿no? Entonces, todo eso genera una mirada pervertida sobre las personas, porque en realidad no es eso. O sea, cuando alguien hace un conteo, un censo, se hace una foto específica de un momento, y de hecho la última, que es la del 2023, se consulta solamente a personas que están en la intemperie. Y con esos datos se habla de muchas personas que por X razones han tenido que pasar por distintos servicios del MIDES, ¿no? Entonces, pasaron 11.000 personas en un año y se dice que el 50% de todas esas, por un número de una foto de un día, consumieron pasta base, ¿entendés? Entonces, también es como nombramos y cómo rodeamos de sentidos, como vos decías, las personas, y sobre todo eso, las personas. Ni siquiera a veces hablamos de las problemáticas, ¿no? Y ahí sacamos de esta culpa individualizante, sino también de un contexto y de un entorno que produce estas situaciones, ¿no? O sea, ¿querés decir algo, Santi? No, muy bien. Bueno, es sí, estaba complementando un poco lo que muy bien dijo Sofía, que también tiene efectos, ¿no? O sea, a ver, ¿quiénes son las personas que hoy en día están en situación de calle? ¿No? Porque esto estamos pensando en los efectos que tiene en clave del imaginario público, generan incluso los propios discursos públicos a veces, ¿no? Claro. Porque de alguna forma, la forma como yo empiezo a definir y a presentar el problema también son las soluciones que empiezan a proponerse, ¿no? Y aceptarse como, bueno, por lo menos algo es algo. Entonces, en esto que traía Sofía, o sea, tenemos que 11.000 personas pasaron por todos los servicios, por lo menos una noche en alguna de las ofertas que tiene el MIDES para personas que sin hogar, que ahí también hay una trampa, porque terminan definiendo qué es sin hogar y qué es en situación de calle. Situación de calle son solo los que están en los refugios y los que están a la intemperie. Eso más o menos de un número de 3.000 personas, pero ahí si uno tomara los refugios y el resto de las alternativas que hay, son 5.000 personas que están pasando la noche en las alternativas que tiene el MIDES. Y los relevamientos que se han hecho, cuando encuestan, después dicen, no, que 1 de cada 7, son solo los que están en la intemperie. O sea, son a 1.000, yo traje acá anotado para mostrar una cosa, son a 1.375 personas. De esas, solo el 60% respondió el formulario. Son 825 personas. Entonces, 1 de cada 7 de las 825 personas consume pasta base. Del resto no sabemos. Claro, ahí da cuenta de que no es ese prejuicio que está completamente construido acerca de la cantidad de consumo en la calle, no es tan real. Así, no es real. Claro. Salida de la cárcel, salud mental, o sea, si bien los problemas como de salud mental están relacionados, los problemas, la cárcel es claramente una fábrica de personas en situación de calle, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Medio terrible, pero la gente sale de la cárcel y no, el Estado, o sea, no tiene herramientas para poder contener lo que se viene y la gente termina en situación de calle. Por múltiples razones, ¿no? Claro. Y así como otros factores, pero no necesariamente son a veces las cifras un poco a veces apocalípticas que terminan. Y hay que tener mucho ojo en esto porque lo que termina es responsabilizando a la persona. Sí. Son las malas decisiones de la persona, son los problemas patológicos de la persona, X, de físico, de salud mental o lo que sea, y nos corremos de una responsabilidad que tenemos como sociedad, que cada vez producimos más personas que están en situación de calle. No, y además es un fenómeno que imagino que también debe tener sus dificultades a la hora de poder mensurarlo por la movilidad de las personas en la calle, que no todas las personas por ahí están siempre en el mismo lugar todos los días. También debe tener ciertas dificultades en ese sentido. Claro, lo que se hace es un conteo una noche. Esto es, digo, a ver, decir, se viene haciendo sistemáticamente de la misma forma, en esto hay seriedad en el país, o sea, no, pero sí tiene sus dificultades y sus limitantes. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, lo que se llama conteo, que dan estas cifras que se presentan después, son una noche al año, una noche de invierno, incluso en la que menos gente hay en situación de calle, claro, porque en verano hay más gente durmiendo en la calle. Una noche al año en invierno, la última fue el 1 de agosto. Sí, 1 de agosto, en donde se seleccionan zonas
90, 100, no sé, zonas donde ya se ha identificado previamente por denuncias o por una historia, vínculo del MIDES, el Ministerio del Interior, que sabe que por ahí circulan. Y por esa zona pasan personas que relevan, o hay módulos donde se contea la gente que se identifica ahí. Ese es el número que se tiene. Bien, yo tengo la percepción, a ver cómo es la de ustedes, de que este fenómeno de la situación de calle no solo que se ha incrementado terriblemente a partir de la pandemia, que muchas personas pasaron a estar en situación de calle desde el 2020 hacia acá, pero además de que es un fenómeno que como sociedad muchas veces solamente se encara o se empieza a visibilizar cuando nos afecta las cuestiones del espacio público, de la convivencia, que hasta que no se pasa como ese límite, podríamos como seguir un montón con eso como si nada, y nadie le hablaría del tema, nadie se preocuparía. En los medios hay una gran presencia del tema de las personas en situación de calle vinculadas al uso del espacio público, por ejemplo. Sí, porque se vuelve un problema de convivencia, es que a la gente le importa, porque si no está, no sé, por ejemplo, vivimos y convivimos cada día y cada noche y cada momento de nuestra existencia sabiendo que hay miles de personas privadas de su libertad, miles de personas encerradas porque eso, tienen un padecimiento de salud mental, y como sociedad lo que hacemos es encerrarlas, ¿no? Y a nadie le quita el sueño eso. Pero cuando vos tenés el problema en la puerta de tu casa, como vos decías, se vuelve un problema que habrá cómo lo vive cada quien. Capaz que algunas personas lo viven más humanamente, que igual habría que ver qué sería humanamente, porque somos esta humanidad y esta humanidad es la que produce esto. Pero claro, obviamente nadie quiere que una persona esté en su puerta de su casa. El tema es que cómo te parás frente a esa situación. Sí, a mí también me gustaría que todas las personas tuvieran una casa, pero hay gente que le decís, bueno, la encierro no sé dónde y ya le sirve. Entonces eso también tiene que ver con los prejuicios y con las soluciones que después se dan, ¿no? Porque eso, la gente le molesta que, bueno, que las personas hagan sus necesidades básicas en la esquina, ¿no? Uh-huh. Pero a nadie se le ocurre exigirle al Estado que tengamos baños públicos decentes, no un cubículo de plástico en una esquina, cada media cuadra, no sé, donde puedas asearte y donde esté bueno y no ya sea un lugar de estigma. Ahí van a mear los que no tienen donde mear. No, que estén acondicionados de una manera digna, respetuosa y para que todos lo podamos usar. Y ahí ya cambiás, ya no estás marcándole al otro a dónde va y vos sos el que no sé, como todo eso también tiene que ver con cómo miramos el problema, ¿no? Uh-huh. Supongo que ustedes que trabajan desde hace ya mucho tiempo, no solo sobre la temática, sino además, y esto me parece particularmente interesante, sobre la colectivización y la organización de las personas en torno a una situación tan vulnerable, debe tener sus complejidades, porque además no es como, supongo yo, trabajar, por ejemplo, con un sindicato de personas que no sé, alfareros. En realidad estás trabajando con un grupo de personas que desea salir de esa situación, o que lo deseable es que dejen de ser parte de ese colectivo. Eso ya de por sí creo que simbólicamente tiene como una complejidad inmensa, ¿no? Para hablar. Sí, a ver, nuestro grupo trabaja muy cerca del colectivo NITEP, que es una organización que opera autónomamente, digamos. De mi parte, decirte que es una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir desde la universidad. Es sí un desafío muy grande en esto de, bueno, cómo respetar los procesos de autonomía, cómo acompañar también gente que está atravesando situaciones muy complicadas. Entonces, que también esas cosas también nos llegan, ¿no? O sea, nos empiezan a atravesar, porque mira, cuanto más cerca uno está, también más empiezan a atravesar las distintas situaciones de cada uno. Y nada, no sé no sé qué decirte. Para mí lo que es increíble es que se sostengan como colectivo organizado, y el lugar y la fuerza de la voz que tiene el colectivo, ¿no? Es una cosa que para mí también es algo de destacar. O sea, no sé, nosotros podemos decir muchas cosas acá,
Pero ahora viene alguien del ITP y se lo dice, y la fuerza que tiene no es comparable. Entonces me parece que es algo que es increíble, eso que se hayan logrado por posicionar como una voz muy fuerte, denunciando una cosa que es súper... que nos debería como sociedad, o sea, que nos devuelven en la cara, ¿no? Una cosa que es espantosa que está sucediendo hoy en día en la sociedad. No sé por ahí decirle. Ahora, sobre los desafíos, Sí. dejo a Sofi que... Dale. Sí, esto que vos planteás es muy desafiante porque, claro, cuando uno se junta y se organiza, hay algo como del orgullo, de sentirse parte de algo que juega. Pero cuando justamente lo que te enjuicia, ¿no?, desde toda la sociedad es que vos no vales nada y que sos un pichi, como decías hoy al principio, ¿no? Es todo el tiempo ese desafío de juntarse con los compañeros y poderse justamente decir, sí, nosotros queremos salir de esta situación. Entonces, no es que nos queremos identificar con esto, pero a la vez necesitamos vernos como esto para poder salir de acá, ¿no? Y entender que lo que tenemos que hacer es juntarnos para defendernos, ¿no? Como que esa es la conversación interna que tiene el colectivo, ¿no? Como de, sí, es súper difícil embanderarse con soy una persona en situación de calle, con todo lo que eso connota, porque en general muy poca gente te va a mirar, qué interesante, porque hay muchas miradas, hay miradas de, no sé, los compañeros me dicen, no, porque nosotros vamos con la bandera de NITEP, dice personas en situación de calle y la gente nos mira mal, ponele, ¿no? Entonces, o otros dicen, ay, ¿cómo puedo ayudar? O, ¿no? Como que hay muchas maneras de cómo se interpreta esto. Entonces, es desafiante, pero es mantener el sentido constante de que es mucho más fuerte la voz cuando es colectiva, es mucho más fuerte la voz cuando se está luchando por derechos que fueron expropiados, o sea, y hay todo el tiempo un revisar conjunto y historizar entre ellos mismos, porque las propias personas cuando llegan, antes de llegar al colectivo, sienten todo esto mismo que decíamos que la sociedad enjuicia, se sienten culpables, sienten que ellos son los que tomaron malas decisiones, que sienten que hicieron las cosas mal, hasta que te encontrás con el colectivo y el colectivo te devuelve una politización del asunto y te dice, no es que vos fracasaste, es que esta sociedad produce marginación y que el capitalismo está éxitos entonces eso es lo que también a veces, no sé, nos hacemos los boludos, y yo en todos estos últimos entrevistas y cosas, como que de repente pasó de moda que estamos en el capitalismo, no sé, se olvidaron, ya no se cuestiona, tipo, no, entonces esto es parte. ¿Qué esperaban? Vos decís apocalipsis. Sí, creo que acá abordamos muchas cosas un poco apocalípticas, pero es lo que estamos viviendo, es así, el capitalismo indefectiblemente es apocalíptico. Ahora, creo que también se vuelve muy peculiar hablar del caso de facultades sociales, porque se da la curiosidad de que al margen de que era el campo disciplinar apropiado, ¿no?, para trabajar estas cuestiones, empezó a vivir la facultad, el edificio de la facultad, la convivencia de estas personas en situación de calle, y de vivir en carne propia también la problemática que podría haber pasado si ese edificio fuera cualquier otra facultad, ¿no? Pero como que justo fue a cuadrar allí en un momento que había muchas personas que transitaban por el espacio durante el día. Y eso fue un poco como el despertar, ¿no? De alguna manera, hace ya varios años, que hizo que empezaran a trabajar estas líneas. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Bueno, en el 2018 es poco que estalla el tema, pero es la facultad, al estar ahí en pleno centro, que le puede empezar a pasar a cualquier otra, digamos, ¿no? O sea, la facultad que está en pleno centro, o sea, al estar de puertas abiertas, ofrece un espacio protegido de clima, ¿no? En algunas partes con calefacción, biblioteca, sala de computación particularmente, no acceso a internet. Un lugar agradable para estar durante el día, que es para poder pasar. Eso se empezó a correr como la bola y se empezó a ser utilizado cada vez más como un centro diurno, de hecho, como un espacio para estar y no estar en la plaza. Eso convivió un largo tiempo, un tiempo convivió sin mayor problema, pero en un momento empezó a generar problemas, hasta que en un momento incluso sale en la prensa con grandes titulares, ¿no?
de la situación, y bueno, ahí empieza como tema a moverse, y ahí también empieza un grupo de docentes a juntarse en torno a esta problemática y a poder pensar qué respuesta hacer. Ahí se fue a buscar a Walter de Urbano, y se empezó a formar después, un trabajo de acompañamiento. Ahí se empiezan a formar las asambleas, que después termina formando NITEP. Uh-huh. No sé, sí, total. O sea, a partir de un conflicto se produce una posibilidad, ¿no? Sin duda, igual los compañeros tienen claro que fueron expulsados de la facultad, no es que tipo, está fantástico. Igual ellos siempre van viendo la historia y van diciendo, bueno, qué loco, nos expulsaron de acá, pero tenemos espacio de reunión todos los días, es casi nuestra sede. Sí, porque es real. Entonces, bueno, creo que fue interesante el proceso, porque ahí fue como un laboratorio de todo. Era justamente la población universitaria sacando todos los juicios y los prejuicios para afuera. Y ahí se puede ver también cómo todo lo que se magnifica en la sociedad en la que vivimos. Pateé el micrófono. También se daba ahí en pujas entre estudiantes, docentes. Había distintas perspectivas. Y bueno, creo que dentro de todo se generó una potencia que hasta el día de hoy continúa, que tiene fuerza, y que ha cambiado un poco la historia, por lo menos para los compañeros que han pasado por NITEP, seguro. Uh-huh. Ustedes un poco vienen caracterizando este proceso de exclusión que sufren las personas en situación de calle, pero me gustaría preguntarles específicamente por el rol que juegan las familias, porque creo que uno cuando ve a las personas en situación de calle, normalmente les tiende a asociar que son personas que están solas. A veces uno ve como un núcleo familiar, pero no es lo más habitual. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Cómo es ahí la cuestión vincular dentro de las familias para que se den estos procesos si una persona termina en la calle? Sí, bueno. A ver, son personas que tienen familias, son personas que vivieron, muchas de ellas casi todas, prácticamente todas vivieron en familia, algunas que vinieron, pero de alguna manera lo que ha ido sucediendo es que los vínculos familiares que se mantienen, algunos sí, otros no, pero se están presentes, esos vínculos no se han de alguna forma desgastado a un punto en el que ya no sostienen, por decir una expresión, ¿no? Porque ya no sostienen, por lo menos ya no pueden ayudar a cubrir, a reproducir la vida. Ya no, mira, yo no puedo hacer cargo de esto, ¿no? Tratar de no ponerle el juicio a eso, pero bueno, se llega ahí por distintas razones. Hay situaciones de violencia, ¿no? Donde la gente se escapa de la violencia, hay situaciones donde la propia persona se vuelve un problema para el resto del grupo y de alguna forma se empieza a generar un chisporroteo, ¿no? Lo cierto es que esa familia no puede, ya de alguna forma no tiene condiciones para poder sostener. En esto, ¿no? Bueno, lo que sí es evidente es que como sociedad cada vez nos está pasando más, ¿no? Entonces digo, eso nos tiene que hacer una pregunta a todos, ¿no? En esto NITEP tiene una expresión a veces que a cualquiera le puede pasar, que es como muy polémica, ¿no? Porque a quien no le pasó, dice, no, a mí no. No, eso le pasa a otros. Esta idea de la otredad, esto que se construía, ¿no? Estos raros que terminan en situación de calle, ¿no? Te pone el espejo delante de la cara. Claro, cualquiera le puede pasar, ¿no? Y eso, nada, y esto, porque decir, bueno, porque estando cerca, digamos, conociendo, vinculándonos con la gente de NITEP, ¿no? Generando relación, conociendo más gente de calle, participando en las actividades del colectivo, del movimiento, uno empieza a conocer cada vez más gente y eso es una variedad de situaciones las que van llevando a, si bien hay cosas que uno puede encontrar como factores que se repiten, como, ¿no?, determinados conflictos familiares, ¿no?, violencias internas, pero también la violencia del propio Estado, ¿no? O sea, no un Estado que se dice que cuidó o que tiene desde la cárcel, aunque sabemos que no cuida, pero se supone que está ahí para cuidar, ¿no? O sea, la cárcel, INAU, Vilar de Bo, ¿no? O sea, tenemos pacientes sociales en clínicas que son sostenidos porque no tienen a dónde salir, pero terminan saliendo en un refugio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cuidados que el Estado? En un momento el Estado también dice, yo no puedo más con esto. Y lo suelta. Entonces no es un tema solo familiar, digo por esto, para poder pensar
Y me parece que en clave de esto de pensar en clave de que son ciudadanos, ¿no? En clave de derechos humanos, ¿no? De que no, de la responsabilidad que nos cabe como Estado de poder atender estas situaciones y atenderla de forma adecuada. Sí, o sea, casi nunca se ve al otro como una persona que le expropiaron el derecho a la vivienda, a la salud, al cuidado, a la educación, ¿no? Siempre se lo ve desde el otro lado, de, ¿qué habrá hecho que está acá? O incluso te digo más, como alguien que incluso está usurpando, cosas de otro, claro, pero nunca se lo ve desde el lugar de al revés, o sea, esto, ¿no? Como el extractivismo no es solo de la tierra, es de los cuerpos. Entonces, no sé, por ahora no se habla mucho tampoco, por lo menos acá, de la idea de reparación, ¿no? O sea, como siempre eso, se le pone al otro como, no puede sostener un trabajo, no puede, no sé qué, no puede, pero si no puede nada es porque hay algún lugar en el que no. Y en esto que hablábamos hoy de que es una situación en la que obviamente lo deseable es que se abandone, que se deje de estar en la calle. ¿Cuáles han observado que son las consecuencias de estar en situación de calle durante un tiempo prolongado? ¿Qué procesos se agravan en la persona que muchas veces se vuelven irreversibles? Sí, son muchas y son terribles. O sea, primero que nada, mucha gente llega a estar a la intemperie o en el sistema de refugio o algo porque le pasó una cosa específica. Por ejemplo, no sé, la violencia de género muchas veces es expulsiva y vos quedás en una situación de desamparo, porque también hay toda una idea que no es que la violencia de género es un día me pegaron y me quedé en la calle, no, obviamente hay un montón de vulneraciones sistemáticas, aplastantes, que hacen que vos no tengas red, que vos entonces quedaste en la calle, ¿no? Y tal vez esa misma situación generó una situación de desgaste de tu psiquis, de tu cuerpo, todo, pero el permanecer en la calle o el estar expuesta constantemente a la violencia institucional, que no tiene una respuesta para darte, que te cambia de un lugar al otro, esto que Santiago decía, o sea, te van derivando de un lugar al otro porque ya no pueden con la situación. Y vos te pasás así como si fueras una caja que te la pasan de un lado al otro. Y todo eso es un acumulado de violencia y de maltrato que lo que hace es deteriorar la mente de las personas, el cuerpo de las personas, la vida de las personas. Entonces, muchas veces vos llegás a la situación de calle de una forma que todo podría ser reparable y a los 3 años tenés, no sé, neumonía crónica, no sé qué, no dormiste no sé cuántas veces en la noche, tenés miedo, te volviste paranoica porque crees que todo el mundo te va a pegar, no sé, ¿entendés? Como... Bueno, está esto que se empezó como a tomar más noción desde hace un tiempo esta parte de por qué es que se dan ese ciclo de los horarios vitales tan cambiados con respecto a las personas que tienen un techo, ¿no? Claro. Por eso esto de dormir de día. Dormís de día porque cuando está la luz, calentito, y está la protección de que hay más gente circulando. Que te está mirando, claro. Exacto. Y durante la noche es cuando tenés que estar en guardia y despierto. Sí, y bueno, imagínate el frío, el hielo, no sé, los huesos, o sea, también todo el tema de ir al baño, no sé qué. O sea, te empiezan a pasar cosas, o sea, te enfermas y te enfermas y te enfermas, o sea, los compañeros se mueren en la calle, vivís menos, vivís enfermo, generás dependencias cada vez más, bueno, en los refugios, ¿no? Que muchas veces hay los refugios, o bueno, nuestro sistema que sobremedica, y muchas veces vos llegás y en realidad no tomás medicación, pero la propia dinámica te terminás tomando medicación para dormir, pero capaz que porque vos misma la pedís, porque tenés que dormir en un mismo cuarto con 10 personas, claro, que roncan todas a la vez. Sí. O sea, digo, que cosas básicas que parecen boludas. Bueno, la salud mental, pero no ni que hablar. No lo son, o sea, de verdad vos que estás ahí escuchando del otro lado, ¿te imaginás durmiendo con 9 personas más en cuchetas y tenés 45 años? No sé, ¿entendés? Es como que ni siquiera nos imaginamos lo que pasa, cómo es. Esto de
que hablábamos hoy también de la respuesta del Estado, ¿no? Que es una cuestión súper relevante acá. Ha ido fluctuando un poco la respuesta con el paso del tiempo, de la capacidad de los refugios, pero lo que no parece haber cambiado radicalmente es como la estrategia, ¿no? La estrategia siempre parece estar en torno a lo mismo, pongo refugios para la noche. Durante el gobierno pasado se aplicó esta medida de ir a buscar a las personas de forma compulsiva en algunas situaciones, pero se limita a eso, casi como incluso que de día, bueno, problema tuyo, te lo resolves. Está muy bien lo que estás planteando, porque es un tema que hay que ponerse a conversar de esto rápidamente, porque la pregunta es ¿qué pasa después? ¿No? O sea, porque si no caemos en la trampa de pensar que es un problema de cupos, ¿no? Que aparecen las autoridades. Pongas el principio de invierno que pongas, busca noticias y vas a ver una autoridad del MIDES diciendo tenemos 40 cupos más, tenemos 50 cupos más, hoy abrimos 100 cupos especiales esta noche que viene el frío, ¿no? Y está bien, esas autoridades, o sea, está bien, digo, esas autoridades tienen que hoy tratar de que no, porque de hecho yo supongo que también tienen un cuidado de que nadie se muera en la calle una noche de frío gélido. Y tienen una emergencia, una demanda de una emergencia que responder urgente. Esa parte está bien. Ahora el tema es, tenemos una situación desencadenada que viene creciendo, entonces podemos decir, hay entradas a esta situación, ¿no? Sabemos parte de la responsabilidad del Estado, de la familia. Pero, o sea, si no empezamos a atender cuáles son los factores que están llevando a generar a que haya personas, cada vez más personas en situación de calle, o utilizando los refugios, porque incluso esto es más radicalizado, esta gente que está más en una situación más extrema en la calle, ¿no? Más deteriorada y eso, son una minoría. El problema es enorme, ¿no? Perdemos la dimensión. Perdemos la dimensión, sí, al mirar el que está deteriorado. Cojo, que ese que está deteriorado, claro que, o sea, ¿qué hago con esta persona deteriorada en múltiples facetas de su vida? O sea, yo claramente no entiendo, o sea, creo que somos todos personas que podemos volver a ser normales, o sea, no normales entre comillas, pero quiero decir, eso va a implicar un trabajo, sí, un acompañamiento, un estar, un ofrecer, un acompañar, ¿no? De múltiples formas, que no es lo mismo que todos aquellos que la mujer que acaba de poder escapar, por decir una forma, de una situación de violencia que viene acumulando hace muchos años y que está sola, porque, no, como decía Sofía, por ejemplo, la violencia te corta los vínculos de afuera. Entonces, esa situación no tiene nada que ver con estas otras. De esas otras, hay un montón, de hecho son la amplia mayoría. Que 11.000 personas hayan pasado al menos una noche en uno de estos servicios, que no son todos refugios nocturnos. Hay viviendas con apoyo, hay viviendas colectivas, hay se pagan pensiones, se subsidian alquileres, no sé, hay una variedad hay casas para mujeres con niños, hay casas para más varones con niños, no sé, hay una multiplicidad de opciones. Los refugios son 1.300 los cupos. Claro. ¿No? Entonces, y de esos 1.000 los que más o menos se han contado durmiendo en la intemperie, de forma más radical. ¿Y qué experiencias hay positivas de otros países que se podrían llegar a aplicar acá en Uruguay? Que digamos, mira, este es un fenómeno que podemos decir que es prácticamente universal. O sea, creo que en casi todos los países del mundo está presente. Puede haber alguna mínima excepción de un país con un nivel de vida muy alto y pequeño. Pero la gran mayoría está. ¿Podemos traspolar alguna experiencia que haya sido exitosa de abordaje de la situación? Sí, hay, claro, países con otras características que no son las nuestras, pero hay y se ha intentado copiar alguna cosa. Por ejemplo, se ha escuchado ya bastante esto del Housing First, casa primero, que muy a contraidea de lo que te podrías imaginar, pensarías que sería como la manera que hay acá, que es, bueno, la gente más o menos la conoces, la que está menos deteriorada le das un lugar mejor, otra vez, que no sea el refugio y así. No, esta experiencia fue al revés, fue decir, bueno, vamos al que está tirado ahí en la calle, que lo vemos sistemáticamente hace años ahí mismo y que vive ahí, que se instaló ahí, que de verdad está ahí y puede y sobrevive ahí. Y a esas personas les ofrecieron la posibilidad de tener una casa, pero una casa, no los compañeros dicen que el refugio es un castigo y que el refugio es como una extensión de estar privado de libertad, ¿no? Entonces,
también es eso, pretendemos dar unas cosas que son peores que, ¿no? Que por lo menos acá me da el sol cuando quiero, no sé. Ay, sí, Santiago capaz que tiene alguna más que se acuerde. La experiencia que está como más en nombre es la del Housing First, ¿no? En esto, pero es esto, ¿no? Que implica, acá se han intentado situaciones en este sentido, ¿no? Claramente distanciándose del refugio, ¿no? Pero nunca termina siendo una experiencia que de alguna forma termine garantizando la autonomía de las personas. Que también implica una autonomía con un acompañamiento, ¿no? Obviamente no es esto, te doy una casa y me olvido del problema, ¿no? Claro. Sí. Pero también quería decir en esto de pensar en esto de la alternativa Housing Fair u otras, que el modelo de refugios, si bien brinda una solución, genera otro montón de problemas, ¿no? Hoy creo que ya esto un poco Sofía lo estaba trayendo, y ya está identificado esto. Sí, después empieza a pasar esto de nadie quiere tener el refugio cerca. También. ¿no? Pero ¿quién quiere trabajar en un refugio? Imagínate trabajar en un refugio. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. O sea, y todo esto... o sea, no es solo el que viva el refugio. El que trabaja ahí, ¿puedes pensar que está contento con lo que le toca hacer? O sea, que mira, bueno, ahora los empastillamos a todos para que se duerman, qué lindo, vamos a la mañana. Sí, sí. ¿No? O sea, hay un modelo ahí que carga una violencia que después tiene un montón de problemas que también hay que lidiar con ellos. Entonces, nada, creo que es momento de empezar a ser creativos en buscar formas que no nos generen tantos otros problemas, digamos. Sí, hay ejemplos. Hoy Fío nos decía, como Fiorella, que es como la que estudia las trayectorias habitacionales y literatura de la región. Ella nos decía, ¿no? En Escocia, en Estados Unidos, en Finlandia, pero está en España, yo qué sé, y en Brasil, Argentina, se han probado cosas. Lo que pasa que son todas cosas con esta perspectiva que veníamos hablando, como de con esta idea de que el problema es la nocturnidad. ¿Qué hacemos con la gente esta que duerma abajo de un techo porque así no se nos muere en la calle y fin? O sea, no se está atacando el problema como estructural, como esto, ¿no? Como esta sistematización de violencias y recorridos de violencia y de continuos de violencia, justamente, claro. ¿No? Entonces, no podés salir de ahí si no lo ves así, y si no vas también a desde donde van a surgir nuevas personas que van a estar en esta situación. Y que en nuestro país hay un montón de personas que viven en situaciones irregulares, donde un montón de gente alquila, donde un montón de gente vive en pensiones, donde un montón de gente vive en hogares de INAU, un montón de gente está en la cárcel. O sea, todo eso serían personas que tendríamos que estar viendo, bueno, ¿y qué va a pasar con estas personas? Porque de un día para el otro pueden no tener casa. Claro, es que bueno, ahí obviamente todo esto se entrecruza con otros fenómenos que daría para hacer varios programas más, como es el tema del acceso a la vivienda en nuestro país, la gentrificación que se está dando en muchos de los barrios donde estamos, donde está la radio mismo, por ejemplo acá Palermo, Parque Rodó, en fin, y que está afectando mucho, ¿no? Todo, y que todo son esto. Barrios históricamente desplazados, ¿no? Porque acá primero se los desplazó en la dictadura militar, se desplazaron todos los conventillos, toda la gente que habitaba acá, se los llevó para otros lados. O sea, es histórico y estos son los efectos, de nuevo. O sea, ¿qué querían? Yo quería decir una cosa que no dijimos hoy, que me parece que es importante, que en nuestro vínculo con NITEP desde la academia, más allá del trabajo de extensión, ha sido la plataforma para nuestras actividades de investigación y extensión. Una postura que se ha tomado como equipo de hacer las investigaciones con ellos. O sea, con las personas que están involucradas en los propios problemas. Y quiero decir que esto es un proceso, ha sido un aprendizaje enorme, y poder realizar trabajos de investigación sobre trabajo, vivienda, salud. O sea, venimos con una tarea bastante con los propios compañeros, ¿no? Ahí hay una riqueza y un aprendizaje que es enorme. Sí, y el contacto, ¿no? Creo que como en todo aspecto de la vida, siempre que uno termina tomando contacto con una situación, con un grupo de personas, con lo que sea, empatiza mucho más fácil. Y para cerrar me gustaría preguntarles un poco qué maneras creen que se puede aportar a que haya más sensibilidad por parte de
las personas, de nosotros, en definitiva, puedo decir la sociedad, como es intangible, medio extraño, Sí. de cada uno de nosotros a tener más sensibilidad con la temática y con las personas que están padeciendo la situación de calle. Y bueno, no es tan fácil, pero creo que varias de las cosas que fuimos diciendo hoy, desde cómo se aborda el tema, desde cómo se mira, eso podría cambiar. O sea, si dejamos de poner a todas las personas en unos mismos números, ¿no? O si el propio quien tiene la palabra en el momento que sea, y sobre todo ahí los medios también, se incitan a discursos de odio y a discursos de discriminación, eso va a ser cada vez peor, a menos que estén pensando en algo y que está y no nos estén contando. Pero también creo que tiene que ver con que poco a poco vemos cada vez más personas en situación de calle, pero en esta idea de que a cualquiera le puede pasar, que dice NITEP, que tiene podríamos discutir sobre eso, igual hay algo de que a las personas que nos puede sensibilizar, ya nos pasa que tenemos familiares que están en una, o amigas que están en una, o gente que conocemos que está en una. Entonces, de a poco eso se empieza a acercar. Entonces, si nosotros mismos no nos dejamos tocar por la situación, difícil que podamos también involucrarnos de otra forma, ¿no? El colectivo lanzó una campaña a fines del año pasado que se llama Cuando nos ves, y que tiene que ver con esto, con visibilizar la situación, pero también cargarla de otros sentidos que nos hagan estar más cerca y entender que la otra persona no es peligrosa, está en peligro. Entonces eso también, ¿no? Como que no, que está horrible Montevideo, la calle está intransitable. Sí, bueno, está intransitable porque es terrible cómo permitimos que tanta gente no tenga donde vivir y cómo, ¿no? Estamos ahí como sálvese quien pueda, es como muy muy perverso. Con este grupo de Facultad, Trayectorias y con NITEP venimos realizando unos encuentros que se llaman Encuentros en la Calle, y que ahora se viene el 5º, y que es el sábado 7 de junio, que ahí lo que hacemos es ocupar la plaza de los bomberos en este caso, y bueno, y compartir ahí con todas las personas que quieran acercarse, que se sientan involucradas con la temática, pero también muchas personas que van a refugios, a diurnos, que están ahí mismo en la plaza, que es un lugar donde se frecuenta, y entonces poder conversar sobre varios asuntos que tienen que ver con esto, ¿no? Con las personas que ya están conmovidas, porque llegás cuando hay algo que te toca, sí, de sí. alguna manera. Y bueno, y hay que hacer que eso se contagie, ¿no? Entonces, la idea es que haya un encuentro ahí desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estar ahí, compartir la olla, ver una obra de teatro, haber 3 mesas de conversación sobre hablar vivienda, trabajo, salud. Hay una que se llama Más comunidad, menos represión. Ahí estaría buenísimo también que quien se sienta convocada de que venga para poder pensar estas otras maneras, porque el Estado va a hacer lo que hace el Estado, y la gente va a hacer lo que pueda. Capaz que la diferencia se hace con cómo nos organizamos para distribuir un poco mejor lo que podemos tener a nuestro alcance. Entonces les invitamos. Sí, vamos a estar compartiendo, por supuesto, en redes la invitación, que vale la pena. Santiago, una reflexión sobre esto para cerrar. No, y ahí agregar un poco a lo que ya decía Sofía, que es pensando en lo que puede hacer el Estado o la situación actual. No sé, ahora hay una posición que yo celebro, que identifica esta violencia institucional, que obviamente aumenta los cupos, que escucha. Me parece una actitud muy, muy importante esto, decir, bueno, voy a escuchar a las personas que están metidas en esto, o sea, que están involucradas, que escucha a los trabajadores, que escucha a los propios usuarios de los refugios, escucha a los colectivos, a los alistecas, no sé, ahí eso está bien. Ahora, y que hay un compromiso, por lo menos se aparece declarado, que yo creo sincero, que es de bajar esta violencia institucional que está generando la política, ¿no? O sea, encima que ya están en una situación terrible, las respuestas del Estado los violentan todavía, le suman algo de violencia. Eso está bien. Y entiendo que lo tengan que hacer ahora, en esto que dice, bueno, hay algo que hacer ahora, sí, que es la urgencia, pero es necesario que empezar a mirar qué va a pasar después, incluso para hacer ciertamente un poco tolerable lo que está pasando ahora. Porque no es lo mismo que yo te diga, mirá, ahora el refugio, pero el año que viene
se abren, o se va a haber lugar para, o lo que sea. No es lo mismo, o sea, si yo lo que te ofrezco es el refugio, bueno, eso carga ya tiene un peso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿después qué va a pasar? Ya sabemos cuánta gente va a salir de la cárcel. ¿Qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, ¿no? Y ahí podríamos empezar a ver todas las instituciones del Estado, que de alguna forma, del INAU, ya sabemos cuántos gurises van a egresar a los 18 años. Claro. ¿A dónde van a ir? Sí, es esto de trazar, que el Estado también pueda trazar trayectorias de las personas y planificar políticas, en definitiva. Y de forma más sistémica, en esto sistémica organizada, es decir, bueno, de dónde están viniendo. Nosotros tenemos pistas para poder identificar, digo, en algunos trabajos que estamos haciendo, ¿no? Pero de dónde están viniendo y a dónde van. Y en el medio la emergencia, sí, tengo que tener un equipo remando hoy. Y claro, lo que pasa es que yo entiendo que la situación de hoy es tan emergencial que vos estás ahí, te ponen ahí a cargo de eso y lo que puedes hacer es claro. tenés que remar. Está bien, pero es importante que alguien tiene que estar pensando en lo que va a pasar después. Uh-huh. Santiago Zorrilla y Sofía Lanz, integrantes del núcleo interdisciplinario Trayectorias en Situación de Calle de la UDELAR, muchísimas gracias por este rato de conversación que nos regalaron aquí en Hoja en Blanco. Gracias a vos. Vamos a una breve pausa. Hoja en Blanco. Este tercer y último bloque de Hoja en Blanco con el habitual Enlace a la Mediateca. El enlace a la Mediateca en este caso viene súper expandido porque, y me encantó esto de ir improvisando sobre la marcha, nos acercaron acá Santiago y Sofía, Cuando nos ves, una publicación que vienen a hacer desde el colectivo NITEP, que además incluye un código QR que no se los voy a poner en cámara porque es más fácil que busquen el canal de YouTube de NITEP, donde hay varias de las producciones audiovisuales que vienen realizando de un tiempo a esta parte. Así que ese, que no lo teníamos planificado, es el primer enlace a la Mediateca. El segundo es, en este caso, a una biblioteca, de los enlaces más tradicionales que podemos encontrar y de que tanto hemos hablado en esta semana, además, con el tema biblioteca. Situaciones de calle, abandonos y sobrevivencias, miradas desde las praxis Chile, Argentina, Costa Rica y México, de Nelson Arellano Escudero. Me pareció un libro que está es de descarga gratuita, lo pueden conseguir, está en PDF, y que me pareció muy interesante porque te da una mirada muy amplia para esto de poder comparar experiencias entre países latinoamericanos, además, que te saca un poco de esa cuestión de esto me está pasando a mí nomás en la esquina de mi casa. Permite empatizar mucho más con esto de por qué se está ocurriendo la situación, y además creo que tiene un abordaje muy relevante sobre cómo las personas en situación de calle tienen la posibilidad de desarrollarse en otros ámbitos culturales, de vínculos, de estudio, en fin, que para no concebirlas solamente como eso, como personas en situación de calle. Así que les dejo ese libro recomendado, Situaciones de Calle, Abandonos y Sobrevivencias, Chile, Argentina, Costa Rica y México. Se recogen las experiencias de estos 4 países del autor Nelson Arellano Escudero. Y tenía otro link a la Mediateca más por acá que había traído, que era, sí, ya me acuerdo, la Deutsche Welle. La Deutsche Welle es una gran fuente para el abordaje de algunas cuestiones, y me pareció muy relevante por lo casi distópico que parece el planteo. Es un documental de media hora que pueden encontrar en YouTube, en el canal Deutsche Welle en español, que se llama Luxemburgo, pobreza en el país más rico de Europa. Un lugar donde es un ducado, una monarquía que además tiene la particularidad de que es un país muy, muy pequeño, y donde además una de cada 15 personas no es que está muy bien, muy cómodo, sino que directamente son millonarios. Es un paraíso fiscal, Luxemburgo. Bueno, en Luxemburgo también hay personas en situación de calle, increíblemente, o no increíblemente, porque esto es el capitalismo. Bienvenidos al mundo real. Hubo un boom, por ejemplo, un boom de inmobiliario, muchas empresas que abrieron de repente para construir edificios, se vinieron inmigrantes de otros países, una gran mayoría, por ejemplo, de Hungría, escapando además del régimen de Víctor Orbán. O sea, todo tiene que ver con todo. Y de repente esa burbuja se pinchó, se dejó de construir y quedaron en situación de calle, sin laburo y sin que nadie les dé respuesta. Así que, como para ver, hablamos un poco de lo que nos pasa en el sur global, con Uruguay y con otras recomendaciones de otros países, pero que también hasta en el lugar más insólito vemos cómo estamos haciendo las cosas muy mal como humanidad, para que vean el caso de Luxemburgo. ¿Tenían el dato de Luxemburgo?
como país con gente en situación de calle? No particularmente de Luxemburgo, pero sí puedo decir que, a diferencia de los países europeos donde está muy relacionado con la inmigración, en Uruguay por ahora nuestras personas en situación de calle son uruguayas. Claro. ¿No? A pesar de también otro prejuicio que hablamos de la inmigración venezolana. Por ahora estarían, hay algunos, pero la sí. mayoría encuentran lugares, no digo que Sí. sean buenos ni no, son precarios y todo, pero encuentran lugares que no son la calle. Claro. Y los Y refugios. en Europa al revés, la mayoría son migrantes. Claro. Sí, tal vez lo que se está dando acá es que la población que viene ya como con un plan, ¿no? Por lo menos para el inmediato, en muchos casos. Accede fácilmente a la documentación, Claro. Que en Europa no es tan fácil. Ujú. Entonces eso te permite acceder también formalmente a otros accesos a trabajar, ya sea en cualquier, no sé. Hay otras ventajas y capaz que no necesariamente están allá, y se da esa diferencia. Tendremos que hablar también, por supuesto, de eso, porque acá en Hoja en Blanco trataremos de ir recorriendo no solo lo de nuestro país, sino de otras partes del mundo. Están hechas las recomendaciones, gracias por habernos acompañado. Volveremos dentro de 15 días. Recuerden que la semana que viene, jueves, se repite este programa. No estamos en vivo, pero lo vuelven a escuchar, y por supuesto en el canal de YouTube de Uniradio Udelar queda disponible para que lo escuchen y lo vean cuando quieran. Dentro de 15 días volvemos a llenar una nueva Hoja en Blanco. Chau.